Muy buenas a todos. En este curso de Física 1 del trabajo de campo número 2, que sería Taller de Pensamiento Crítico Creativo, que lo conforma el grupo número 3, los integrantes que lo conforman son Carlos Manuel Alarcón Medina, Stephanie Elizabeth Jerónimo Ramos, Francisco Guevara Mijahuanca y el que les habla, Johan Manuel León Quijano. En este taller de pensamiento crítico, que la pregunta corresponde a que un auto de acrobacia se deposita en el interior de un reservorio cónico que gira alrededor de un eje vertical con una frecuencia constante F. Se pretende que el auto no se mueva respecto al cono. 1. Asigne los valores coherentes. Me corresponde asignar los primeros valores de la pregunta 1, asignando los valores que serían A. La masa del auto. Para poder trabajar esto, vamos a asignar que la masa del auto sería M es igual a 2500 kilogramos y el ángulo θ de la pared del cono con la horizontal será de θ 45 grados. Estos son los primeros valores que vamos a asignar a este trabajo. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Alarcón. En esta oportunidad voy a desarrollar la pregunta 1, ¿no? El caso C y D. La pregunta 1 dice: un auto de acrobacia se deposita en el interior de un reservorio cónico que gira alrededor de un eje vertical con una frecuencia constante F. Se pretende que el auto no se mueva respecto al cono. En la opción C, indica, ¿no?, el coeficiente de rozamiento estático entre el neumático y la superficie internal del reservorio cónico, ¿no? Y la pregunta D sería la distancia R del auto del eje de rotación. El desarrollo de la pregunta C, ¿no?, que es agregar el valor. Agregar el valor sería el coeficiente estático, vendría a ser U igual a 0.7. Y en el D, que es la distancia, R vendría a ser de 10m. Eso sería todo respecto a estas dos preguntas. Voy a darle el pase a mi siguiente compañero para que siga con la exposición. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Stephanie Elizabeth Jerónimo Ramos y hoy voy a desarrollar el punto 2 del trabajo de campo número 2, donde dice: crea una pregunta coherente que implique la segunda ley de Newton. Para ello tenemos la gráfica, donde cuando el cono gira con frecuencia a F, el auto realiza un movimiento uniforme, circular uniforme. Y tenemos en el eje X, aplicamos la segunda ley de Newton, donde la aceleración estará dirigida al centro de la circunferencia, que lo describe. El total de las fuerzas igual a MAC en eje X y el total de las fuerzas es igual a 0 en el Y. Buenas noches, profesor. Te saluda Francisco Guevara. Vamos a proceder a desarrollar la pregunta 3 basada en los ítems 1 y 2 del pensamiento creativo. Dice: un auto de acrobacia se deposita en el interior de un reservorio cónico que gira alrededor de un eje vertical con una frecuencia constante F. Se pretende que el auto no se mueva respecto del cono. Muy bien. Lo primero que hay que, para analizar el problema, hay que colocar el observador. El observador tiene que ver el movimiento del automóvil. Para ello, yo he colocado el observador en el centro del cono. Esto hará que observe al auto moverse circunferencialmente. ¿Por qué no ponemos un observador en el auto? Porque si ponemos un observador en el auto, este simplemente verá que no se mueve y que está viendo el centro, pero nada más. Entonces, no se puede poner un observador en el auto. El observador lo puedo poner fuera del cono. Tampoco puedo ponerlo fuera del cono, porque lo único que vería es que el auto hace un movimiento rectilíneo.
Entonces no se vería a ciencia cierta que el movimiento circunferencial. En cambio, si yo pongo un observador en la parte superior, en el centro del cono, él sí verá que el auto gira y forma un movimiento circunferencial. Se dan dos casos. Uno, el primer caso es que la frecuencia sea máxima. Si la frecuencia es máxima, el auto, entonces, lo que hará es que el auto no resbale al interior. Perdón, mejor dicho, no resbale al exterior. Acá debo cambiarlo. No resbale al exterior. El exterior. Y una frecuencia mínima para que el auto no resbale al interior. ¿Qué quiere decir esto? Interior. Puede darse, el primer caso puede darse de que el movimiento es tan pero tan rápido del cono que el auto se está deslizando hacia arriba, o sea, lo está expulsando. Entonces esta frecuencia máxima hace de que el auto no salga expulsado del cono. Por eso que se representan las siguientes fuerzas: la normal, que es perpendicular a la superficie; la fuerza de gravedad, que va hacia el plano horizontal; y la fuerza de rozamiento, que va en contra del movimiento. Como hemos dicho, este auto está tratando de ser expulsado, entonces la fuerza de rozamiento no va a permitir la expulsión de este auto. Por lo tanto, se grafica hacia el interior del cono. Aquí vemos que hay un ángulo de levantamiento y por lo tanto se da también el caso de la fuerza centrípeta, que es la que mantiene que el auto se mantenga inmóvil al moverse, al hacer el movimiento, ¿no? Entonces el auto se mantiene en esta posición. Entonces hacemos las ecuaciones, sumamos todas las fuerzas. La suma de las fuerzas me va a dar igual a masa por aceleración. Esta es la suma de Newton. Con ello tengo dos casos. La suma que es horizontal, y vertical. Entonces en la vertical tenemos que la normal por el coseno del ángulo menos la fuerza de rozamiento por el seno del ángulo menos la fuerza de gravedad menos el peso es igual a 0. O sea, en la vertical no hay fuerza alguna para que el auto se eleve. En cuestión de la horizontal, en la horizontal sí hay una fuerza masa por aceleración, la cual también se puede intuir como velocidad al cuadrado sobre r. Entonces la velocidad nos puede dar la frecuencia del movimiento. Vamos a ver cómo nos da esto. Para que la frecuencia sea máxima, el auto tiene que resbalar, tiene que estar en inminente resbalación. Entonces, para que se dé este rozamiento, tiene que ser lo máximo posible para que el auto no tienda a ser expulsado. Por lo tanto, es nu por normal. Entonces, reemplazando todos estos valores, obtenemos que la normal es igual a masa por gravedad sobre los ángulos y el nu, y la velocidad máxima no depende de la masa. Acá, como vemos, la velocidad máxima no depende de la masa del vehículo, y por lo tanto su aceleración centrípeta tampoco. A esto voy a poner aceleración centrípeta para que no... A ver, ponemos acá y listo. Aceleración centrípeta. Entonces tenemos que la aceleración centrípeta depende de la gravedad y del ángulo y del coeficiente de rozamiento estático. En el segundo caso es lo mismo, pero en este caso el auto la frecuencia es mínima, está girando tan lento que el auto está tendiendo a ir al centro, al interior del cono. Entonces aquí, ¿quién aparece? La fuerza de rozamiento es contrario al caso anterior, es hacia arriba, lo cual no permite que el auto siga cayendo al interior. Entonces sumamos las fuerzas, masas por aceleración, que es la segunda ley de Newton, y en la vertical tenemos que 0, pero en la horizontal acá hay un caso, mientras que aquí es menos, en el anterior fue positivo. Esto es menos. El caso sigue siendo el mismo.
para que sea mínimo, este tiene que estar tiende allá a moverse hacia el interior, entonces el rozamiento tiene que ser máximo. Por lo tanto, se sustituye y se encuentra las ecuaciones pertinentes. Como vemos, las únicas que cambian entre el mínimo y el máximo es los signos. El signo negativo hacia arriba y el signo positivo hacia abajo, ¿no? En aceleración centrípeta, aquí también le pondré centrípeta, es lo mismo. Acá, aceleración centrípeta. Entonces, ahí tenemos la aceleración, la velocidad y por lo tanto el ángulo y falta poner los datos, ¿no? Con estos datos podremos hallar la frecuencia, que hará que el auto no se mueva del cono siempre que se respete lo siguiente. La frecuencia que le demos al problema va a depender tanto de que no sea lo mínimo ni lo máximo, porque si fuera la frecuencia mínima, el auto tendería a ir hacia el centro. Si la frecuencia fuera máxima, el auto saldría expulsado del cono y bueno, el auto de acrobacia saldría dañado. Entonces, ¿cómo se halla la frecuencia? La frecuencia se halla de esta manera. Vamos con la velocidad. La velocidad sabemos que es igual a W, este no lo deseo. Vamos con este de aquí, multiplicado por el radio, ¿no? El doble multiplicado por radio. Y también hay que decirlo, el W es igual a 2pi, ¿dónde está pi? 2pi por la frecuencia. Entonces, juntando estas dos ecuaciones, entonces se va a tener que la frecuencia va a ser igual a, para esto reemplazamos y vamos a W sobre 2pi, 2pi por el radio, ¿no? Esta será la respuesta, la frecuencia a cualquier velocidad y con cualquier radio. Entonces, ángulo será igual a 45 grados. Vamos a ponerlo mejor con 45 grados. Esto vamos a borrar y serían 2500 kilogramos. El ángulo, el rozamiento, ¿no? El nu que le decimos nosotros, coeficiente estático es igual a 0.7. Y por lo tanto el radio del problema es igual a, digamos que en este caso pongámosle 10 metros. Son unos valores bastante extremos, le vamos a poner para que se note el elemento, ¿no? Entonces el ítem 2 nos dicen que hagamos preguntas para lo que es preguntas coherentes sobre la fuerza, que impliquen según la ley de Newton y la frecuencia. Entonces podemos poner de esta manera. La primera pregunta sería pregunta 1. Determinar el intervalo de velocidades
en que puede girar el cono sin que el auto se mueva. Número 1. Y la número 2 podría ser determinar cuántas vueltas por minuto cuántas vueltas por minuto da el gira, cuántas vueltas por minuto gira el cono. Listo. Entonces los puntos, cuántas vueltas por minuto gira el cono. Entonces, la primera es determinar el intervalo de velocidad en que gira el cono. Entonces sabemos que la frecuencia mínima y la frecuencia máxima está gobernado bajo estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces control C y control V, determinamos las velocidades en cuáles. Entonces acá será velocidad mínima, velocidad máxima. Determinar el intervalo de velocidad en que puede girar el cono sin que el auto se mueva, ya hemos visto. Entonces simplemente copiar, vamos a armar menos 53. Entonces el intervalo en el cual la velocidad debe ser mínima y máxima es 4.16 metros por segundo y 23.56 metros por segundo. Obviamente, claro que si la velocidad fuera de 5, está bien en el rango, el auto no se movería ni de izquierda ni de derecha. Bien, con esta forma de frecuencia, colocamos aquí. Esto está en vueltas por segundo. Entonces, esto está por segundo. Listo. Ahora, me dicen cuántas vueltas por minuto. Esto es vueltas por segundo. Entonces, multiplicando por 60. Revoluciones por RPM, ¿no? Revoluciones por minuto. Entonces, las revoluciones por minuto serían 3.27 y 22.5. Casi 4 y cerca 23. ¿No? Cerca 23. Entonces, esta sería la respuesta de los problemas de este tema. Muchas gracias por escuchar.